California, empiezo por eso, se ve abandonado porque no está atendida la necesidad de infraestructura hidráulica, de riego, de tecnificación de riego. El distrito de riego de Mexicali está siendo todavía afectado por el temblor de hace 2 o 3 años. No hay inversión para la tecnificación del riego en los valles de Ensenada. Hay un abandono brutal a la población de jornaleros agrícolas. Si hay alguien explotado y que vive en las peores condiciones en este país, son los jornaleros agrícolas, y esa población que vive en las peores condiciones de México está aquí en Ensenada y en Baja California, en los valles de San Quintín, entre otros. Entonces, se está explotando los mantos acuíferos, se está queriendo privatizar el agua para beneficio de especuladores inmobiliarios y también para el tema del fracking, y no hay reactivación económica en la región, en el estado. Entonces hay un problema que además de todo se le impone la homologación de IVA, lo cual afecta más el ingreso y afecta más la reactivación económica. Nosotros en Morena pensamos que debe haber un cambio. Ya son 30 años de experimentos con políticas neoliberales en la agricultura y en la alimentación, son suficientes. Necesitamos un cambio de fondo, y el cambio de fondo debe ser: 1, soberanía alimentaria. Los precios de los alimentos en el mundo están subiendo y van a seguir subiendo año con año por 3 razones. 1, por el efecto del cambio climático global. Sequías, heladas, granizadas, aumento de calor, aumento de frío, disminución de lluvias, exceso de lluvia. Todo eso en México y en el mundo está teniendo impacto en la disponibilidad alimentaria. Eso está elevando los precios internacionales de alimentos. Segundo factor por lo cual los alimentos van a seguir subiendo, y por lo tanto un país que depende de la importación y las familias que dependen de esa importación se van a ver afectadas cada vez más. En Estados Unidos y en Europa, casi 1/3 de los cultivos agrícolas, de los alimentos, se están desviando a la elaboración de biocombustibles. Elaboración de etanol en Estados Unidos con maíz. 1/3 de la cosecha de maíz en Estados Unidos hagan de cuenta que sería 5 veces más que la producción de México, que podría servir ese maíz para alimentar a más de 500 personas en un año. Se están desviando a la elaboración de etanol para llenar los tanques de gasolina en Estados Unidos. En lugar de llenar las panzas de los seres humanos, los alimentos se están desviando para llenar los tanques de gasolina. Esto es en Estados Unidos con el maíz, y en otras partes con el soya para hacer biodiesel u otras oleaginosas. Ese es un factor que está generando escasez de alimentos y elevación de precios. Y el otro factor es el uso de los fondos de inversión desde la crisis de Estados Unidos del sector inmobiliario. Se fueron los fondos de las pensiones y otros fondos de inversión a las bolsas de alimentos, las bolsas de grano de futuro. Compraron grandes posiciones de futuros, entonces los precios están muy altos. Y entonces un país que cada vez está dependiendo más de importaciones, pues no es cierto que con el libre mercado íbamos a importar alimentos baratos. Ese fue el pretexto con el Tratado de Libre Comercio y con el abandono del campo en México. ¿Para qué queremos producir alimentos en México si los podemos importar más baratos de Estados Unidos? Pues el resultado es al contrario. Si abandonamos el campo, dejamos de invertir en el campo y las importaciones de alimentos son muy altas. Conclusiones: vamos a seguir importando alimentos muy caros y cada vez un país se va a ver más afectado. Y entonces Estados Unidos utiliza también eso como un arma de control político. Dependes de mis alimentos, muy bien, ahí tienes tus alimentos, pero tienes que hacer reforma energética, tienes que apoyar mi política exterior en Estados Unidos contra Cuba o contra Irak o contra Siria o contra quien sea.
O sea, estamos perdiendo soberanía nacional al perder soberanía alimentaria. Por otro lado, podemos producir en México los propios alimentos, pero necesitamos apoyar al 85% de pequeños y medianos productores a los cuales hemos abandonado en los últimos 30 años.